Te daré $100,000 si me sirves en chino. La voz de Richard Blackwood resonó por todo el salón del Prestige Club, el restaurante más caro de Manhattan, haciendo que toda conversación se detuviera al instante. Los billetes verdes cayeron sobre la bandeja plateada de Jasmine como insultos materializados. Uno a uno, los $100,000 se extendieron sobre el metal pulido, creando un espectáculo grotesco que hizo que todas las miradas de la élite neoyorquina se volvieran hacia ella. Jasmine Williams tenía 29 años, y jamás imaginó que su vida como doctora en lingüística terminaría convertida en una lucha diaria por sobrevivir. Ahí estaba, con su impecable uniforme negro, sirviendo champaña de $5,000, la botella a hombres que ni siquiera la miraban a la cara cuando hacían sus pedidos. Richard se recostó en su silla de cuero italiano. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro bronceado artificialmente. ¿Qué pasa, cariño? ¿100,000 no son suficientes?, preguntó, haciendo un gesto hacia los 3 inversionistas japoneses sentados en su mesa. Mis amigos aquí decidirán si tu chino es convincente. Todo el restaurante se había transformado en una moderna arena romana. Los clientes fingían concentrarse en sus platos de langosta, pero todos estaban atentos al espectáculo de humillación que Richard estaba orquestando. Era martes por la noche, en el corazón financiero de Nueva York, donde hombres como él decidían el destino de economías enteras antes del postre. Jasmine miró el dinero esparcido sobre su bandeja. $100,000. Era más de lo que ganaba en 2 años como mesera, suficiente para pagar las facturas médicas de su madre, para sacar a su hermana menor de la escuela pública precaria, para por fin respirar sin ese nudo en el pecho que la acompañaba desde hacía 3 años. Pero sabía que no se trataba de dinero, se trataba de poder. De Richard Blackwood, un magnate inmobiliario de 52 años, intentando demostrar a sus importantes inversionistas que él tenía el control, que podía humillar a una simple mesera negra solo porque podía hacerlo. ¿Sabes qué es lo mejor?, continuó Richard, aplaudiendo lentamente en un aplauso burlón. Si fallas, tendrás que disculparte aquí mismo, frente a todos, por hacernos perder el tiempo. Apostaría mi fortuna a que ni siquiera sabes cómo decir gracias en chino. La risa de los inversionistas japoneses fue forzada, incómoda. Uno de ellos, un hombre mayor con gafas de montura dorada, frunció el ceño con visible malestar. Jasmine respiró hondo. Sus dedos se hundieron en el borde de la bandeja hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Por un momento, recordó su antigua vida, cuando era la doctora Jasmine Williams, cuando daba conferencias en universidades internacionales, cuando su nombre era sinónimo de excelencia académica. 3 años atrás, todo se había derrumbado cuando a su madre le diagnosticaron cáncer. Las cuentas médicas, la bancarrota, la pérdida de todo. Ahora estaba ahí, siendo humillada por un hombre que probablemente ni siquiera sabía conjugar un verbo en inglés correctamente. Acepto, dijo. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. La sonrisa de Richard vaciló por una fracción de segundo. ¿Qué dijiste? Acepto su propuesta, señor Blackwood. Lo atenderé en chino, y cuando termine, usted me pagará los 100,000, aquí mismo, frente a todos. Mientras todos se burlaban de la mesera que se atrevía a aceptar un reto imposible, sus ojos mostraban una serenidad que solo tienen aquellos que han sobrevivido a tormentas mucho peores y que guardan secretos demasiado poderosos para revelarlos antes del momento adecuado. Si esta historia de prejuicio y revancha te tiene intrigado, no olvides suscribirte al canal, porque lo que pasó después nadie podrá olvidarlo jamás. Richard aplaudió lentamente, y el sonido resonó en el salón como disparos. Perfecto, entonces hagamos lo más interesante. Se volvió hacia los inversionistas japoneses, con una sonrisa aún más cruel. Caballeros, acaban de presenciar una muestra clásica de arrogancia. Esta empleada realmente cree que puede impresionarnos. Hiroshi Tanaka, el inversionista más viejo, ajustó sus gafas con evidente incomodidad. Richard, tal vez sería mejor. No, Hiroshi, lo interrumpió, levantando una mano. Tienes que entender cómo funcionan las cosas aquí. Esta gente vive en un mundo de fantasía. Hizo un gesto despectivo hacia Jasmine.
Apuesto a que vio unas cuantas películas de Kung Fu y cree que puede impresionarlos con un par de palabras sueltas. El segundo inversionista, Kenji Yamamoto, frunció el ceño. Su inglés era perfecto, sin acento. Esto se está volviendo incómodo, Richard. ¿Incómodo? Richard soltó una carcajada. Esto es educativo. Quieren invertir en Nueva York, necesitan entender la realidad. Señaló a Jasmine. Esta mujer probablemente ni siquiera terminó la secundaria. Trabaja aquí porque no sirve para nada más. Jasmine permaneció inmóvil, pero por dentro los recuerdos la transportaron 3 años atrás, cuando su vida aún tenía sentido. La doctora Jasmine Williams, profesora titular de Lingüística Computacional en la Universidad de Columbia, especialista en procesamiento del lenguaje natural, fluida en 9 idiomas, conferencista internacional buscada por grandes corporaciones. Todo cambió con una llamada en mitad de la noche. Su madre tuvo un derrame cerebral. Es grave. Dorothy Williams, de 58 años, su única familia, estaba en coma. Las facturas médicas empezaron como un goteo y se convirtieron en una avalancha. Seguro médico denegado, procedimientos experimentales no cubiertos, terapias intensivas. Jasmine lo vendió todo. Su departamento en Manhattan, su auto, sus joyas, incluso su colección de libros raros. Pidió una licencia en la universidad, luego un año sabático, y después simplemente no pudo volver. Cuando Dorothy despertó, 6 meses después, ya no era la misma. Necesitaba atención las 24 horas, fisioterapia, medicamentos costosos. El seguro tenía límites. ¿Tenía Jasmine otra opción? La deuda médica llegó a $800,000. Tuvo que declararse en bancarrota. La universidad ocupó su puesto. Sus colegas dejaron de contestar sus llamadas. Sus amigos desaparecieron al darse cuenta de que ya no podían aprovecharse de su reputación. ¿Sabes cuál es el problema con ustedes?, continuó Richard, ya completamente ebrio de su propio poder. Siempre quieren más de lo que merecen, siempre intentando ser algo que no son. Jasmine parpadeó, regresando al presente. Lo observó gesticular con dramatismo, sin darse cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a alguien con un doctorado en lingüística aplicada del MIT, especialista en dialectología china, que había dado clases magistrales sobre variaciones tonales del mandarín ante auditorios llenos de estudiantes graduados. ¿Sabes cuántos idiomas hablo yo?, preguntó Richard retóricamente a los inversionistas. Inglés y dinero, y eso es todo lo que importa en el mundo real. Yuki Sato, el tercer inversionista, que había permanecido en silencio, por fin habló. Su inglés tenía un ligero acento, pero era preciso. Tal vez deberíamos darle una oportunidad real también. ¿Una oportunidad real? Richard soltó una carcajada. Yuki, eres demasiado amable, pero mírala, en serio, mírala, señaló a Jasmine con desprecio. Esta mujer carga bandejas para vivir. Probablemente apenas puede pagar el alquiler de un cuarto en el Bronx. No se equivocaba. Jasmine compartía un pequeño apartamento con 3 personas más. Trabajaba 2 empleos, mesera en el Prestige Club por las noches y cuidadora en una clínica durante el día. Dormía 5 horas, con suerte. Cada centavo lo destinaba a los medicamentos y terapias de su madre, a gastos básicos para sobrevivir. Pero Richard no sabía que ella aún tenía acceso a portales académicos, que estudiaba lingüística computacional en las madrugadas, cuando el insomnio no la dejaba en paz, que mantenía correspondencia en mandarín fluido con investigadores de Pekín, que su tesis sobre procesamiento neural del lenguaje había sido citada en más de 200 artículos internacionales. Dejemos las reglas claras, anunció Richard, disfrutando cada palabra. Si logra hacer un pedido convincente en chino, no palabras sueltas, sino una presentación completa del menú con explicaciones detalladas, le pagaré los 100,000. Richard, esto no es necesario, intentó de nuevo Hiroshi, pero Richard lo ignoró por completo, y cuando falle, porque va a fallar estrepitosamente, se arrodillará aquí mismo, y se disculpará con todos los presentes por hacernos perder el tiempo. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Incluso los meseros dejaron de moverse. Los clientes de otras mesas ya se habían girado por completo para mirar el espectáculo. Y además, continuó Richard,
incapaz de detenerse, admitirá públicamente que trató de engañarnos, que no es más que una impostora desesperada buscando atención. Yuki negó con la cabeza, visiblemente molesto. Esto no está bien. Está perfectamente bien, gritó Richard, golpeando la mesa con el puño y haciendo vibrar las copas. ¿Quieren hacer negocios conmigo? Entonces tienen que entender cómo trabajo. No tolero las mentiras, no tolero las apariencias, y definitivamente no tolero que nadie me haga quedar como un idiota. Jasmine observó todo con la calma de quien ya ha perdido mucho más que su dignidad. 3 años sirviendo mesas le habían enseñado que hay momentos para retroceder y momentos para avanzar. Este era uno de esos momentos para avanzar. Acepto todas las condiciones, dijo con serenidad. Richard rió con incredulidad. ¿Incluso arrodillarte y disculparte cuando falles? Incluso eso, y admitir públicamente que soy una impostora, si fracaso. Perfecto, dijo él, volviéndose hacia los inversionistas con un gesto teatral. Caballeros, están a punto de presenciar una valiosa lección sobre la diferencia entre la verdadera confianza y la pura ilusión. No tenía idea de que cada palabra cruel que salía de su boca estaba alimentando una fuerza que crecía en silencio, una determinación forjada en 3 años de humillaciones, lista para salir a la luz de la forma más devastadora posible. Mientras todos se acomodaban para presenciar lo que creían sería otra demostración de poder sobre una persona vulnerable, nadie notó el brillo casi imperceptible que cruzó los ojos de Jasmine, la mirada de alguien que por fin había encontrado la oportunidad perfecta para demostrar que algunas batallas se ganan mucho antes de ser peleadas. Jasmine respiró hondo, su pulso era tranquilo, su mente clara. Richard se acomodó en su asiento y cruzó los brazos con una sonrisa burlona. Muy bien, doctora, sorpréndenos. El maitre se acercó con el menú, sin saber muy bien qué hacer. ¿Quiere que lo traiga en chino, señor? Preguntó con cuidado. No hace falta, respondió Jasmine. Lo conozco de memoria. El murmullo en el restaurante fue inmediato. Algunos comensales se voltearon para mirar. Richard soltó una carcajada. ¿De memoria? Claro que sí. Veamos qué inventas ahora. Jasmine dio un paso al frente. Su tono cambió por completo. Ya no hablaba como una mesera, hablaba como una experta que estaba a punto de dar una clase. Buenas noches y bienvenidos, comenzó. Hoy el chef recomienda el pato glaseado con miel y arroz al vapor. La piel queda crujiente, la carne tierna y jugosa. Es un plato equilibrado entre dulce y salado. Su voz era firme, controlada. También tenemos el filete de res con trufa negra, cocinado a punto medio para conservar el sabor y la textura. La salsa lleva un toque de vino tinto importado de Francia. Los inversionistas se miraron entre sí, sorprendidos por su seguridad. El acento era perfecto, la entonación exacta. No era una simple demostración de memoria, hablaba con el dominio de alguien que entendía cada palabra. Jasmine siguió explicando el resto del menú, describiendo los platos, los ingredientes, los métodos de cocción y la procedencia de los vinos con la fluidez de una guía profesional. Cuando terminó, se quedó en silencio por unos segundos, observando a Richard. El hombre no supo qué decir. Eso no prueba nada, balbuceó. Seguro te aprendiste unas líneas de memoria. Jasmine sonrió con calma. ¿Quiere que le explique la estructura de cada descripción, el origen cultural y la diferencia entre los estilos de cocina regional? Richard la miró confundido. ¿Qué estás diciendo? Lo que acabo de hacer no fue repetir frases, dijo ella con voz firme. Fue interpretar, analizar, comunicar con precisión, como lo haría un profesional entrenado. Uno de los inversionistas, Hiroshi, habló en voz baja. Su presentación fue impecable. El segundo, Kenji, asintió, y muy respetuosa. No fue una actuación, fue conocimiento real. Richard se inclinó hacia adelante, molesto. Esto es una pérdida de tiempo. No, interrumpió Yuki. El tercero, es la primera vez en toda la noche que alguien demuestra verdadera preparación. El silencio volvió a llenar el salón. Jasmine lo sostuvo con la mirada. Usted me ofreció $100,000 si lograba hacerlo, dijo ella, tranquila pero firme. Richard se removió en su silla. Era una broma. No lo fue, replicó Kenji. Todos lo escuchamos.
Richard buscó el apoyo de los inversionistas, pero ya no lo tenía. Hiroshi se levantó de su asiento. Richard, creo que la señorita ha pasado tu prueba con honores. Yuki agregó, de hecho, nos acaba de enseñar algo sobre humildad. Richard intentó reír, pero la voz le tembló. Vamos, no es para tanto. Si lo es, intervino Hiroshi con firmeza. Prometiste algo, y un hombre de negocios cumple su palabra. Kenji miró a Jasmine. ¿Tienes una cuenta donde podamos enviarte el dinero? Richard se levantó, furioso. Esto es absurdo. No, dijo Yuki, mirándolo directo a los ojos. Lo absurdo fue humillarla sin razón. Richard se quedó sin palabras. Jasmine solo lo observó con serenidad. No dijo nada. En ese momento, no necesitaba hacerlo. Todo el restaurante la miraba con respeto, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que creía perdido, dignidad. No por el dinero, sino porque acababa de recuperar su voz. El silencio duró más de lo normal. Richard seguía de pie, con el rostro rojo, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Los inversionistas lo miraban con una mezcla de decepción y distancia. El poder en la sala había cambiado de manos, y él lo sabía. Hiroshi se volvió hacia Jasmine con una sonrisa respetuosa. Ha sido un placer verla trabajar, señorita. Me encantaría conocer más sobre su experiencia. Jasmine lo miró, todavía intentando mantener la calma. Agradezco sus palabras, pero mi experiencia ya no importa. Solo hice lo que debía. Kenji negó con la cabeza. Eso no es cierto. La forma en que se condujo hoy dice mucho de usted. Yuki se levantó, se acercó a ella y le tendió una tarjeta. Trabajo con una fundación que apoya proyectos educativos. Si alguna vez quiere volver al mundo académico, llámeme. Tenemos becas y alianzas con universidades. Jasmine miró la tarjeta, sorprendida. Durante un segundo, el cansancio acumulado de los últimos años se asomó en sus ojos, pero lo disimuló con una sonrisa leve. Gracias, lo pensaré. Richard intentó recuperar su compostura, aunque el sudor le bajaba por el cuello. Esto fue una exageración, dijo, buscando justificarlo todo. Era solo una broma, un malentendido. Hiroshi lo interrumpió, con una calma cortante. No, lo que fue, es una falta de respeto. No solo hacia ella, sino hacia nosotros también. Yuki añadió, un verdadero líder no humilla, inspira. Richard apretó los puños, pero no respondió. Sabía que había perdido algo más importante que un trato, su credibilidad. Jasmine respiró profundo, tomó su libreta y la guardó en el delantal. Si no hay nada más, debo volver a trabajar. Hiroshi la detuvo. Por favor, permita que cubramos la cuenta de esta noche. Ella sonrió con sinceridad. Aprecio el gesto, pero no es necesario. Que pasen buena noche. Se alejó con pasos tranquilos, mientras el murmullo en la sala crecía otra vez. Las miradas la seguían, pero esta vez no con burla, sino con respeto. Cuando llegó a la barra, el gerente la observó, atónito. ¿Qué fue eso, Jasmine? Nunca había visto a Richard Kalloway tan callado. Ella soltó una breve risa. Solo hice mi trabajo. El gerente negó con la cabeza. No, hoy hiciste mucho más que eso. Jasmine se quedó pensativa, mirando su reflejo en la botella de vino frente a ella. Por primera vez en años, no se vio como una mesera luchando por sobrevivir. Se vio como la mujer que solía ser, una profesional, una hija fuerte, una persona con propósito. Más tarde, cuando terminó su turno y salió por la puerta trasera, el aire fresco de la noche la envolvió. El cielo sobre Manhattan brillaba con luces lejanas. Sacó la tarjeta que Yuki le había dado y la miró durante un buen rato. Luego la guardó con cuidado dentro de su libreta. A lo lejos, se escuchaban taxis, sirenas y el ruido constante de la ciudad que nunca dormía. Jasmine sonrió. Sabía que la vida no iba a cambiar de la noche a la mañana, pero algo dentro de ella sí lo había hecho. Caminó hacia la estación del metro con paso firme. Había llegado a ese restaurante buscando un sueldo. Esa noche, sin embargo, había encontrado algo más valioso, su dignidad, su voz y la certeza de que aún no estaba vencida. Pasaron 3 semanas desde aquella noche. El Prestige Club seguía igual, el brillo de los cubiertos, la música suave,
las conversaciones de lujo que se mezclaban con el aroma a vino caro. Pero para Jasmine, nada era igual. Una tarde, mientras servía una mesa, el gerente se acercó con un sobre en la mano. «Esto llegó para ti, Jasmine». Sin remitente, ella lo tomó con cautela. Era un sobre blanco, grueso, con su nombre escrito a mano. Lo abrió. Dentro había una carta y un cheque. Leyó las primeras líneas y tuvo que apoyarse en la barra para no perder el equilibrio. «Querida doctora Williams, nos gustaría agradecerle la lección que nos dio aquella noche. No solo demostró talento, sino carácter. El señor Yuki Sato y yo hemos hablado con la Universidad de Columbia. Su antiguo departamento está dispuesto a revisar su caso y ofrecerle una posición de investigación con financiamiento completo. Adjunto un adelanto de $100,000, tal como fue acordado. Con respeto, Hiroshi Tanaka». Jasmine se quedó en silencio, sin saber si reír o llorar. Las palabras parecían irreales. El gerente, curioso, preguntó: «¿Buenas noticias?». Ella levantó la mirada con una sonrisa que no mostraba desde hacía años. «Las mejores». Esa noche caminó hasta su apartamento, sin tomar el metro. Quería sentir el aire, el ruido, la vida de la ciudad, todo lo que alguna vez amó y había perdido. Al llegar, su madre estaba dormida frente al televisor. Jasmine se arrodilló a su lado, le acomodó una manta y le susurró: «Lo logramos, mamá, volveré». Las lágrimas le corrieron por las mejillas, pero esta vez no eran de cansancio ni de miedo, eran de alivio. Semanas después, Jasmine volvió a cruzar las puertas de la Universidad de Columbia. Los pasillos eran los mismos, pero ella no. Ya no era la profesora segura de antes, ni la mesera invisible. Era ambas, y eso la hacía más fuerte. Su historia se corrió por el campus. Algunos colegas se acercaron con curiosidad, otros con culpa. Ella no los juzgó. Había aprendido que las segundas oportunidades no llegan por casualidad. Se ganan con paciencia, con humildad y con la fuerza de seguir adelante incluso cuando nadie te ve. Un día, al salir de clase, revisó su correo y vio un mensaje de Yuki: «Solo queríamos saber cómo te va. Sabíamos que lo aprovecharías». Jasmine sonrió. Escribió una respuesta corta: «Gracias. Y gracias por recordarme quién era». Cerró su laptop, respiró profundo y miró por la ventana. El otoño cubría Nueva York con hojas doradas. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, ya no la asustaba. Había recuperado su vida, pero más que eso, había recuperado su fe en sí misma. Y todo comenzó la noche en que alguien la subestimó frente a una mesa llena de hombres poderosos. Lo que Richard Kayobai intentó usar para humillarla, terminó siendo el momento que la hizo renacer.